El tema de esta sesión sería sobre esta sentencia que hace Iris Murdoch sobre la naturaleza humana. Y para comenzar quiero pues que analicemos algunos conceptos e ideas que se desprenden de un pasaje en específico del libro La soberanía del bien, eh, la parte que les compartí específicamente. En este caso, sí quiero leer un fragmento en específico, que es, digamos, el segundo párrafo, por si se quieren situar en él. De todas maneras, lo voy a leer rápido. Es el segundo párrafo de la página 82, a partir de la tercera oración, ¿no? Y dice: asumo que los seres humanos, por naturaleza, son egoístas y que la vida humana no tiene un punto externo o telos. Que los seres humanos son de modo natural egoístas parece mostrarlo la evidencia, cuando quiera y donde quiera que los observemos, a pesar de un número muy pequeño de aparentes excepciones. Sobre la naturaleza de este egoísmo, la psicología moderna tiene algo que decirnos. La psique es un individuo históricamente determinado que se busca incesantemente a sí mismo. En algunos aspectos se parece a una máquina. Para operar necesita fuentes de energía y está predispuesta a determinadas pautas de actividad. El área de su alardeada libertad de elección no es normalmente muy grande. Uno de sus mayores pasatiempos es soñar despierta. Es reacia a enfrentarse a realidades desagradables. Su conciencia no es normalmente un cristal transparente a través del cual mira el mundo, sino una nube de ensueños más o menos fantásticos, diseñada para proteger a la psique del dolor. Constantemente busca consuelo, bien a través de un hinchamiento imaginario del yo, o bien a través de ficciones de naturaleza teológica. Hasta su amor es, demasiado a menudo, una afirmación del yo. Pienso que probablemente podemos reconocernos en esta descripción tan deprimente. Este es el párrafo que quisiera que comentáramos más en específico del pasaje que leyeron de Iris Murdoch. Bueno, como acotación, primero, no sé si se interesaron en buscar qué significa esto de telos, pero telos en filosofía es una idea que sirve como propósito, fin o meta de una actividad. Para Aristóteles, que es de donde proviene la idea del telos, pues es la causa final de una cosa. Por lo tanto, la teleología sería el estudio de las causas primeras, perdón, de las causas finales, por lo que todo en la naturaleza existe para un determinado fin y cada cosa sirve de medio para otra cosa. Grosso modo, en Kant, por ejemplo, un juicio teleológico es la determinación de las condiciones que nos permiten juzgar cualquier cosa, siempre a partir de la idea de que la naturaleza tiene un fin. Entonces, cuando Murdoch dice o expresa que el ser humano es por naturaleza egoísta y que no tiene un punto externo o telos, se refiere a que el ser humano no tiene un propósito más allá de sí mismo. Uh-huh. Entonces, si algo, una vez que la leyeron y que ahora la acabo de presentar nuevamente en la sesión, eh, pues si algo caracteriza a esta sentencia tan desoladora sobre la naturaleza humana que nos presenta Iris Murdoch, es tal vez una mirada cínica, y aquí hablo de cinismo, pero en el sentido que manejaba Ambrose Bierce, un periodista estadounidense de sátira del siglo XIX, de un humor muy ácido, que por cierto murió en Chihuahua durante la Revolución Mexicana, mientras hacía parte de una comitiva del ejército de Pancho Villa. Y bueno, Ambrose Bierce escribió una obra titulada El Diccionario del Diablo, en el que define varios conceptos desde su particular mirada pesimista o realista, según se le quiera ver, y para representar la perspectiva que tenía sobre el ser humano. Y Bierce define al cinismo como un defecto en la visión que nos obliga a ver el mundo tal y como es, en lugar de verlo como debería ser o como quisiéramos que fuera. Y en este sentido, digamos que un cínico es un realista, o como dice Murdoch, alguien que ve el mundo a través de un cristal transparente. Bierce, incluso en este diccionario, pone un ejemplo y alude a los escitas, una civilización euroasiática de la antigüedad, y dice que estos acostumbraban a arrancarle los ojos a los realistas para mejorarles la visión. Entonces,
Lo políticamente correcto o lo normal en la actualidad parece ser eludir las realidades desagradables a través de una nube de ensueño fantasiosa para protegerse del dolor anímico, ¿no? Y de hecho, líneas atrás, casi al principio del libro, La soberanía del bien, Murdoch reconoce a la ética o filosofía moral, como en realidad se refiere hacia ella, como el examen de las más importantes de todas las actividades humanas. Examen que debe ser realista. A partir de esto, la primera consideración que quiero hacer es que Iris Murdoch emplea la expresión egoísta en su sentido exacto, cuando dice que los seres humanos son de modo natural egoístas. El egoísmo es una acción, en este caso, que no se establece al mostrar que el único sujeto que figura en las deliberaciones prácticas de un agente, pues es el agente mismo, ¿no? Al mostrar que él está literalmente pensando solo en sí mismo, sino más bien al mostrar que el agente está preocupado por perseguir los objetos de sus deseos, de sus necesidades, de sus intereses, a costa de los deseos, necesidades e intereses de los otros. No obstante, por lo menos en un aspecto, la descripción que hace Murdoch no es lo suficientemente deprimente, creo yo, pese a que no tiene una imagen esperanzadora sobre la raza humana, como ya lo habrán notado. Ella no reconoce que la existencia de la malicia, o sea, de mala voluntad, sea un fenómeno originario, es decir, una condición innata en el ser humano. La descripción de Murdoch, por lo tanto, no puede explicar adecuadamente la realidad de algunos casos en los que, por ejemplo, una persona tiene un deseo activo de dañar a otro, pero a costa incluso de sus propias necesidades o intereses. O sea, aunque a alguien no le traerá ningún beneficio, tal vez todo lo contrario, pues un individuo puede desarrollar un impulso por dañar a otros. Podemos aceptar que esto sea cierto, pero no necesariamente implicaría creer que, no sé, el amor no existe o que todos los humanos odian o son odiosos. Ciertamente para Murdoch podría haber muchos mundos posibles que sean todavía peores que el nuestro, pero para ella eso no conlleva depositar nuestras esperanzas, nuestras fuerzas, quiero decir, en esperanzas ilusorias. Finalmente, la verdad, a veces cruda, pues es preferible a un gran engaño conveniente, ¿no? En el caso de Iris Murdoch, pues no es único. Hay otros pensadores contemporáneos que han expresado su adhesión a algún tipo de representación un tanto deprimente sobre la humanidad. Yo tuve profesores que compartían esta perspectiva sobre la condición humana. Luis Estrada González, un buen profesor de lógica y actual coordinador del posgrado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, pues es uno de ellos. Omar Platz, profesor de ética también. Ahora bien, ser pesimista no significa ser mala persona, ni tampoco significa no saber vivir la vida, sino desarrollar una postura que te forza a ser en ocasiones brutalmente honesto contigo mismo y por ende hacer algo por no contribuir a una realidad poco alentadora, ¿no? Desde luego, cualquier representación de la humanidad de este tipo, como los muy diferentes aspectos de cualquier imagen moral del mundo o de cualquier ideal individual, pues son esencialmente controvertidos. Ahora, la exposición de cualquier representación deprimente sobre la naturaleza de la humanidad, como la de Murdoch, podría ser también resultado de un autoengaño, es decir, podría no ser una representación del mundo tal y como es, sino una afirmación del yo, o sea, una proyección de lo que una persona trae adentro. La misma Murdoch, páginas atrás, reconoce que su imagen del ser humano es hasta cierto punto extraña e implausible. Y aquí podríamos hablar de una contradicción, pero esta contradicción en ella misma puede deberse a que su imagen sobre la naturaleza del ser humano pues se formó por diversas fuentes. Por ejemplo, ella reconoce que tiene objeciones empíricas, ¿no? Es decir, no cree que la gente sea necesaria o esencialmente de tal o cual forma, ni buena ni mala. La gente que es mala es porque decide serlo, no porque exista alguna clase de determinismo que condicione al ser humano para ser malo. El ser humano es malo por naturaleza. No.
Eh, Murdoch también tiene objeciones de tipo filosóficas. Por ejemplo, no encuentra convincentes algunos argumentos. Y además tiene objeciones de tipo moral. No cree que la gente deba estar conforme con las malas acciones que realiza, como suele ocurrir cuando decimos, bueno, es que así soy. Este es un asunto delicado y complejo, esto de mantener separadas esta clase de objeciones en la mente. Y de hecho, puede haber otro tipo de objeciones. En el ejemplo de si la gente considera deseable o no dar limosna, ayudar a alguien, existen diversas objeciones que se pueden oponer entre sí. Como un ejemplo, yo puedo considerar como algo deseable la acción de dar limosna, pero al mismo tiempo puedo albergar ciertas objeciones, algunas sobre la credibilidad de la persona, ¿no? Si bien hay quienes sí requieren apoyo, hay otros que no, hay otros que fingen. También puedo tener objeciones sobre mis finanzas personales, ¿no? Sí me gustaría ayudar a alguien, pero por ahora no puedo hacerlo, ¿no? Incluso cuestiones de civilidad, ¿no? Hay quien cree que dar dinero a otro es fomentar la poltronería. Pero volviendo con Iris Murdoch, su consideración sobre los seres humanos, pues no es del todo equivocada, pero sí estaría en cuestión el problema de si es posible generalizarla. Y una de las razones por las que Murdoch parece tener esta idea es que, como muchos otros filósofos, ha prestado cierta atención a las atrocidades perpetradas, por ejemplo, por los nazis, ¿no? Por ejemplo, ella menciona en esta obra a los guardias de los campos de concentración, en otras páginas, ¿no? Y bueno, Murdoch, como otros, pues es heredera de su época. Su imagen del mundo depende en gran medida del mundo que le tocó vivir, ¿no? De las experiencias que le tocó atravesar. Ahora bien, no hay que perder de vista que enarbolar juicios, por ejemplo, hacia los nazis, como decir que eran seres amorales o incluso psicópatas, pues implicaría considerarlos casi como miembros de una especie diferente, o sea, decir son inhumanos. Y pese a que muchas personas pueden estar de acuerdo con esto, no cabe duda que tenerlos en esa categoría, pues no es sino una negación de una realidad que nos parece desagradable, a pesar de que sus actos tan atroces, eh, pues los hayan cometido de manera voluntaria, hay una abolición, pues los nazis, nos guste o no, eran parte de la raza humana. Y tenerlos como no humanos o como monstruos, quizá nos lleve a esbozarnos una idea pues más alentadora de la naturaleza humana, cosa que nos reconcilia con el género humano en general, al exiliar a unos de una humanidad de la cual los buenos sí formamos parte. Pero los humanos, que somos los buenos, que estamos de un lado y que los amorales, los inhumanos están en una categoría fuera, eh, pues en realidad no estamos determinados de esa forma. Y esto que es tan común, pues no deja de ser una apreciación poco realista. Los seres humanos no nos definimos únicamente por una dimensión de lo bueno. También somos capaces de hacer cosas terribles. Y en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad perpetró los hechos más oprobiosos contra la vida misma, pero también engendró muestras de genuino amor hacia los otros. Quienes cometieron estos actos, aunque nos resulte incómoda la idea, siguen siendo parte de la raza humana, pese a que un buen número de personas no lo crea así, ¿no? Pensar así, aunque a veces es tentador, implica escindir la propia naturaleza del ser humano. Y también nos lleva a creer que los humanos somos esencialmente buenos, ¿no? Que está en nuestra esencia. Y los malos dejan de ser humanos al ser esencialmente malos, ¿no? Incluso una buena acción la solemos calificar como ser humano, ¿no? Sé humano, le decimos a alguien. Y una mala acción la calificamos como inhumana. Y ningún ser humano, quiero ser categórico en esto, es sustancialmente bueno ni malo. La bondad y la maldad, de manera inconsistente, por varias razones, por convivencia individual y colectiva, por incentivos sociales, religiosos, estéticos, jurídicos, políticos,
coexisten en nosotros. Los buenos pueden hacer cosas malas y los malos pueden también realizar actos de bondad. Basta recordar esta tesis de otra filósofa, Hannah Arendt, sobre la banalidad del mal, ¿no? Propuesta en su libro Eichmann en Jerusalén, precisamente poniendo a Adolf Eichmann como ejemplo durante su juicio en Israel. Arendt concluye que muchas de las grandes barbaridades contra la humanidad pues no son cometidas por mentes que alberguen al mal de origen, ¿no? Sino que también pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona que se vea envuelta en situaciones tales como el llamado cumplimiento del deber. Por eso es importante que la ética no sea vista únicamente como una deontología, una ética basada en el deber y el cumplimiento de normas, sino que tenga un sustento axiológico fuerte de una ética basada en valores. Esto no quiere decir que Eichmann haya sido inocente de los cargos que se le imputaron durante el juicio, pero tampoco era el carnicero y la mente maestra detrás de toda la maquinaria de exterminio de los nazis para efectuar la solución final. Este hombre, que no era sino un simple mando medio, miope y de complexión débil, no estaba provisto en realidad de esa inmensa capacidad de inteligencia para la crueldad, como se suponía al presentarse en el juicio, sino que solamente fue, llamémoslo así, un burócrata, un operario dentro del sistema nazi que actuó de tal forma por cumplir su deber y las órdenes de sus superiores. Entonces, el deber, que puede ser una normatividad institucional o un código de conducta, pues no garantiza el comportamiento ético de un profesional o un trabajador, sino que este código de ética debe estar acompañado y fundamentado y sopesado con el juicio evaluativo de la persona en cada situación a la que se enfrenta. Y se puede programar, digamos, a una computadora mediante lenguajes informáticos para que realice determinados procedimientos. Pero a una persona no se le puede simplemente dar instrucciones para que actúe. En eso no consiste la ética, sino que debe de construirlas a través del pensamiento crítico. Si cumplir una norma es lo que define a la ética, entonces Eichmann actuó éticamente. Cuando este tipo de apreciaciones, como considerar a los nazis como no humanos, se entremete en las interpretaciones, por ejemplo, de los historiadores, cuestión que vimos el semestre pasado con Paul Ricoeur y la prueba documental, se corre el riesgo, en términos teóricos, de volver ininteligible la historia, de volvernos ciegos con respecto a nosotros mismos. En términos llanos, no querer ver las cosas como en realidad son y contarnos fábulas que apacigüen esa realidad que no soportamos.